Lecturio es el latinismo que define un deseo incalculable por leer. Leer signos, símbolos, cuerpos, miradas y todo lo que la vida puede ofrecer. Lecturio enciende las voces de los creadores que vienen, de los que permanecen y de los que se van. Decide redimir con su impronta una saga temporal de literatura y filosofía urbana. Prepara tus sentidos. Los lectores comenzarán a guiarnos por su sendero. Lecturio, el mundo es tu casa. La voz del lecturio presenta Euforia, el móvil del acto, la senda dorada por donde discurre la palabra. Euforia, un estado psíquico con infinidad de acepciones, un fenómeno que nos invita a soñar con vertientes como la manía, el éxtasis sagrado de la sublimación y aquella épica inscripta en la institución de la piedra. Hablar de euforia es, según el diccionario, un sinónimo del bienestar, pero yo diría que es interesante ver también cuál es el antónimo, que es precisamente el desánimo. Desánimo tiene que ver con la falta de ánima, de animus, de alma. Y conectamos también la palabra euforia con el entusiasmo. El entusiasmo sería una fuerza energética de bienestar. O sea, yo creo que cuando hablamos de euforia, hablamos de una alegría llena o un bienestar lleno de entusiasmo, lleno de energía. El entusiasmo tiene raíces antiguas, tiene raíces en los misterios dionisíacos de Grecia, donde observábamos el fenómeno de la posesión de la pitonisa, de la sibila, del dios.
Euforia. Euforia puede muy bien asimilarse a carga positiva, carga que uno lleva en su propia carretilla corporal, materia en ebullición que no pesa demasiado y que se expande, tanto que andamos con los pies a unos metros por encima del suelo, gozando la dinámica del deseo logrado. Tal fuerza nos hace intocables e inopinables, por un tiempo que parece durar toda la vida. La excitación nos da derechos, incluso sobre las envidias. Centrifuga el interés de los demás de tal manera que nadie alcanza a saber con precisión qué trae o lleva semejante cometa. Carga positiva, pila delirada en autosuficiente, entusiasmo y festejo. Eso es la euforia, que como todo fuego artificial se inmola en su propia luminosidad, sin que a nadie importe, luego, dónde van a caer los chamuscados cartuchos de cartón que fueron usados. ¿Quién va allí? Grosero, hambriento, místico, desnudo, ¿quién es aquel? ¿No es extraño que yo saque mis fuerzas de la carne del buey? ¿Pero qué es un hombre en realidad? ¿Qué soy yo, qué eres tú? Cuanto yo señale como mío, debes tú señalarlo como tuyo, porque si no pierdes el tiempo escuchando mis palabras. Cuando el tiempo pasa vacío y la tierra no es más que cieno y podredumbre, no me puedo parar a llorar. Los gemidos y las plegarias adobadas con polvo para los inválidos y la conformidad para los parientes lejanos. Yo no me someto. Dentro y fuera de mi casa me pongo el sombrero como me da la gana. ¿Por qué de rezar? ¿Por qué de inclinarme y suplicar? Después de escudriñar en los estratos, después de consultar a los sabios, de analizar y precisar y de calcular atentamente, he visto que lo mejor de mi ser está agarrado a mis huesos. Soy fuerte y sano. Por mí fluyen sin cesar todas las cosas del universo. Todo se ha escrito para mí, y yo tengo que descifrar el significado oculto de las escrituras. Soy inmortal. Sé que la órbita que describo no puede medirse con el compás de un carpintero, y que no desapareceré como el círculo de fuego que traza un niño en la noche con un carbón encendido. Soy sagrado, y no torturo mi espíritu ni para defenderme ni para que me comprendan. Las leyes elementales no piden perdón. Y después de todo, no soy más orgulloso que los cimientos sobre los cuales se levanta mi casa. Así como existo, miradme. Esto es bastante. Si nadie me ve, no me importa. Y si todos me ven, no me importa tampoco. Un mundo me ve, el más grande de todos los mundos, yo. Si llego a mi destino ahora mismo, lo aceptaré con alegría. Y si no llego hasta que transcurran 10 millones de siglos, esperaré. Esperaré alegremente también. Mi pie está empotrado y enraizado sobre granito, y me río de lo que tú llamas disolución, porque conozco la amplitud del tiempo. La frecuencia lo narró a él. ¿A quién? A Julio Cortázar. Ahora que lo escribo para otros, esto podría haber sido la ruleta o el hipódromo. Pero no era dinero lo que buscaba. En algún momento había empezado a sentir, a decidir que un vidrio de ventanilla en el metro podía traerme la respuesta. El encuentro con una felicidad, precisamente aquí, donde todo ocurre bajo el signo de la más implacable ruptura. Dentro de un tiempo bajo tierra, que un trayecto entre estaciones dibuja y limita así, inapelablemente abajo. Digo ruptura para comprender mejor. Tendría que comprender tantas cosas desde que empecé a jugar el juego. Esa esperanza de una convergencia que tal vez me fuera dada desde el reflejo en un vidrio de ventanilla. Rebasar la ruptura que la gente no parece advertir, aunque vaya a saber
lo que piensa esa gente agobiada, que sube y baja los vagones del metro, lo que busca, además del transporte. Esa gente que sube antes o después, para bajar después o antes, que solo coincide en una zona de vagón donde todo está decidido por adelantado, sin que nadie pueda saber si salimos juntos, si yo bajaré primero, o ese hombre flaco con un rollo de papeles, si la vieja de verde seguirá hasta el final, si esos niños bajarán ahora. Está claro que bajarán, porque recogen sus cuadernos y sus reglas, se acercan riendo y jugando a la puerta, mientras allá, en el ángulo, hay una muchacha que se instala para durar, para quedarse todavía muchas estaciones en el asiento por fin libre. Primera fuente, la paz romana, la paz mecánica, la paz siniestra. Pueden formar parte del inventario de títulos que describen el movimiento habitual de los subtes. No hace muchas décadas, tal vez a no más de medio siglo, Julio Cortázar paseó por estas escaleras y trabajó con el mayor de los placeres la implacable mística de la elipsis literaria. Como buen partícipe del flujo, este magnífico exponente de la paz mecánica nos dejó una clase de ensueño en primer grado, sin saber tal vez que formaba parte del gran circuito temporal del cemento. La paz mecánica de Buenos Aires se apoderó por un instante de sus sentidos, combinándole a repetir en palabras la emoción que experimentaba. Como todo buen escritor que ha conocido el síndrome automático de los submundos citadinos, él también ha incursionado por los matices derivados de la paz romana. Es sabido que él visitó en este lugar estadios como la paz siniestra, nefasta, o la paz mecánica, como hemos estado escuchando en el intento inventarial por intitular el texto. Ahora, ¿qué es esto de la paz mecánica? ¿Será un llamado al orden literario? ¿Será un antídoto para evitar las consecuencias del caos libidinal? ¿Será una respuesta que ofrece la psiquis para encauzar la energía sensual de un hombre entre los espacios que ofrece el vector de las palabras? ¿Por dónde habrá viajado esta energía sutil? ¿Acaso el sueño mundano de un hombre genial no se disipa con la monotonía de los rieles, con el ritmo de los egresos e ingresos de este público casi infinito? ¿A dónde habrá ido la mujer que vio sentarse en el asiento? Un segundo. Alguien me dice que abra la puerta. Hay una teoría sobre el nacimiento de la poesía que dice que la sibila, cuando llegaba al trance, muchas veces a través de sustancias que probaba, llegaba a un estado eufórico de fuerza y de posesión del Dios y decía cosas que no se comprendía muy bien lo que decía. Entonces había hermeneutas, había intérpretes que podían hacer la interpretación de estas palabras de la sibila. Esta interpretación se dice, o es una teoría bastante interesante, a mí por lo menos me seduce, la posibilidad de que en esta interpretación está el comienzo o el nacimiento de la filosofía. Y en las palabras de la sibila está el nacimiento de la poesía propiamente dicha. Esto me parece muy interesante porque entonces podemos decir que la poesía nace precisamente con el fenómeno eufórico o con el fenómeno del entusiasmo producido a través de la revelación del Dios. Y entonces podríamos iniciar una teoría un poco aventurada, pero a mí me parece interesante, que es creer o sentir que a lo mejor el fenómeno celebratorio de la poesía, que hoy podemos hablar de una corriente de poesía, que está unida también a la pasión o a la energía, precisamente de fuerza, de producción de la poesía, pueda ser
el comienzo o la raíz de la posibilidad poética. Electra, sola. Gritará, caminará por el corredor cuando haya abierto la cuarta puerta. ¡Ah! Yo lo quise, lo quiero, es preciso que siga queriéndolo. Ha muerto. Esto es entonces lo que yo quería. No me daba cuenta. 100 veces lo he visto en sueños, extendido en este mismo lugar, con una espada en el corazón. Tenía los ojos cerrados, parecía dormir. Cómo lo odiaba, cómo me alegraba odiarlo. No parece dormido y sus ojos están abiertos. Me mira, está muerto y mi odio ha muerto con él. Y estoy aquí y espero y la otra sigue viva aún en el fondo de su aposento y dentro de un instante gritará, gritará como un animal. Ah, no puedo soportar esa mirada. ¿Pero qué es lo que yo quería? La ha herido. Era nuestra madre y la ha herido. Mis enemigos han muerto. Durante años enteros he gozado anticipadamente de esa muerte y ahora tengo el corazón apretado. ¿Acaso me he mentido durante 15 años? No es cierto, no es cierto, no puede ser cierto. No soy cobarde. Quise este minuto y lo quiero aún. Quise ver ese puerco inmundo acostado a mis pies. ¿Qué me importa tu mirada de pescado muerto? Quise esa mirada y gozo de ella. Que grite, que grite. Quiero sus gritos de horror y quiero sus padecimientos. Alegría, alegría, lloro de alegría. Mis enemigos han muerto y mi padre está vengado. Etimológicamente, la palabra euforia quiere decir llevar, soportar, conducir, producir bien. Y es un ejemplo de esas palabras cuyo significado se alejó bastante de su etimología. En el arte hoy, paradójicamente, tal vez esté mal visto crear desde la euforia. La fuente de la vida entera, integrándose. Siento más lontananza. Escuché desde el borde dentado de tus fauces automáticas. Masticabas caramelos de cielo abierto, cuando una de tus tantas voces todavía jugaba a hablarte, a decirte que si vos lo deseabas, podrías vivir más tiempo. La sensación desde un plano empírico se parecía bastante a esa típica nostalgia razonada. Lo que yo aún no comprendía era cuál de todos los habitantes de tu voz me llevarían a un puerto seguro. Depender de alguien en ese estado como guía resultaba peligroso e interesante a la vez, y yo, como un estúpido intrigado, me sometí a la marea de tus determinaciones proféticas. Recorrer la senda con un escriba de bitácoras confusas fue una de las experiencias más contradictorias que me haya tocado vivir. Algunas veces, al escucharte en los más elevados estadios de euforia, me lograba alejar de la triste monotonía. Eras el demente responsable de esa santa evasión que a veces me salvaba. Imaginarte entre mis dientes pronunciando lo que yo no deseaba me recordaba lo que aquel médico me había dicho en tono de diagnóstico. Sin embargo, lo que el doctor no podía explicar eran los aciertos tan precisos de mis pronósticos. Mis anticipaciones rozaban el rótulo de profecía, algo que los especialistas gustaban en llamar mancia o radioestesia. Los demás milagros de la anticipación o de la tan poco aceptada reparación molecular no tenían descripción posible para estos hombres, y menos aún para la suma de voces que integraban la pluralidad de mi hábitat personal.
Euforia. Alrededor de mis tobillos, golpeando mis tímpanos, corriendo mi espalda. Como caer de mi grúa, como subir en la pavada, como hablar sin decir, aflojando mis ideas, vaciando mi cabeza, llenando mi vacío. Como subir en la grúa, como caer en mi estupidez, como decir sin hablar, aflojando mis tobillos, golpeando mi espalda, llenando mis tímpanos. Como decir mi grúa, como hablar mi estupidez, como caer sin subir. Mi euforia es un caracol en bicicleta, manos llenas de carnaval. Entre dos puñales. Me doy al campo, a los camposantos y a las santas. Me doy al tiempo, a un año luz y a la luz. A las fragatas, al Nautilus de Verne, al Arca de Noé. Al desfiladero en Leónidas, a Bonaparte en Austerlitz, a Vilcapugio en Belgrano. A la pulga en el gorro del mendigo que cuenta y evade las monedas hambrientas. Al hambre de antojar esclavos, como el señor de pura sangre y pulgas pocas. Me doy de dar, de dimos, de darnos. ¿Qué otra lluvia puede sanar la tierra? Me doy a un corazón y al marcapasos, latentes o lacrados, a los ojos que ven, a los que miran, a los que oyen y a los que sirven para ignorar, a las manos vacías del guerrero lleno, a las llenas manos del emperador vacío. Me doy a todos objetos y razas, me doy al universo, a su padre y su orfandad, en esa lana equidistante, en el péndulo manso, ni arrebato ni melancolía, quizás euforia, como el nombre de dar, como el nombre de una ninfa, como el nombre de la cuerda entre dos puñales.